Dice así la palabra del Señor. Mas espero en el Señor Jesús, Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Hemos titulado este mensaje, como ustedes pueden ver, dos ejemplos dignos de imitar. Dos ejemplos dignos de imitar. Porque tenemos allí el ejemplo de Timoteo por un lado y el ejemplo de Epafrodito. Este pasaje nos presenta estos dos ejemplos que Pablo vio como útiles y de manera particular útiles para la iglesia de los filipenses. Dos personas comunes y corrientes, dos hermanos en Cristo que no les tenían en sí mismo nada especial, pero que fueron muy útiles en el avance del reino de Dios. Y todos nosotros deberíamos anhelar ser útiles. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Filemón, recuerdan el caso de el esclavo que se escapó de él, Onésimo, y cómo él cae donde está Pablo, y Pablo le ministra a Onésimo, él es convertido, y luego lo que hace es exhortarle y enviarle de nuevo a donde Filemón. Y él les dice en Filemón 10:11, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. O sea, alguien que era, dice, inútil, ahora es útil. Pues de lo que nosotros queremos hablar es precisamente cómo podemos ser útiles en el reino de Dios y usar el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito como un estímulo para nosotros, pues, vernos siendo útiles en el reino de Dios. Vivir para lo que verdaderamente vale la pena es una de las bendiciones y de los privilegios de la vida cristiana. Y por eso el Señor hacía la pregunta de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder el alma. Hay una vida atractiva al mundo que no vale la pena. La vida no desperdiciada es aquella que es vivida en el Señor, para el Señor. Y será una vida que tendrá repercusiones eternas, y es la que tú y yo debemos procurar. Tú y yo podemos enredarnos tanto en las cosas de este mundo que perdamos de vista lo verdaderamente importante. Le sucedió a Pedro y el Señor tuvo que venir y reprenderle y decirle, tú no tienes tu mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nos puede pasar a cualquiera. Nos desviamos y empezamos a vivir para metas que nos alejan del propósito que Dios nos ha asignado. Tim Challies escribió un libro acerca de administración de vida, Haz más mejor. Y él ofrece una definición de productividad que me gustaría citar aquí, porque él aún lo aplica desde el punto de vista cristiano. Cualquiera puede decir una definición de productividad, pero él, desde el punto de vista cristiano, él dice, productividad es administrar eficazmente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otros y la gloria de Dios.
Lo voy a repetir. Productividad es administrar eficazmente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otros y la gloria de Dios. La vida verdaderamente útil está enfocada en la gloria de Dios y en el bien de los demás. Ese es el punto. Él sigue explicando esto y dice, la productividad te llama a dirigir toda tu vida hacia esta gran meta de dar gloria a Dios haciendo bien a otros. Este llamado consiste en usar tus dones, los dones espirituales que recibiste cuando el Señor te salvó. Implica desplegar tus talentos, esas áreas de fuerza natural. Implica manejar tu tiempo, esas 24 horas que Dios te da cada día. Se trata de hacer uso de tu energía, la fuerza o la vitalidad que fluye a lo largo del día y de la semana. E incluso implica tu entusiasmo, la pasión y el interés que puedes aportar a las obras que amas realizar. Dios te llama a tomar todo eso y aplicarlo cuidadosa, fiel y consistentemente a la gran meta de hacer bien a los demás. Esa es nuestra meta, queremos ser útiles y tenemos que usar lo que Dios ha puesto a nuestro encargo, lo que administramos para la gloria de Dios. Y eso va a ser haciendo bien a los otros. Y cuando lo enfocamos desde el punto de vista de la iglesia, es nosotros precisamente involucrarnos en la obra que Dios nos ha llamado como iglesia para poder vivir para la gloria de Dios haciendo bien a los demás. Una de las cosas que Dios hace cuando nos salva en nuestra conversión es reorientar nuestras vidas. Nosotros llevamos una orientación y Dios se encarga de reorientarnos. Y nuestras vidas pasan de estar centradas en nosotros mismos a estar centradas en el Señor. Este conocido pasaje de 2 Corintios 5:14 lo dice muy bien. El amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y ahora escuchen, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que Cristo nos ha asignado una nueva meta. Al salvarnos, nos dice, ustedes no deben vivir para sí mismos. Tienen que vivir para la gloria de Dios y para los demás. De hecho, damos gloria a Dios viviendo para los demás. Vivir para Cristo es tener dos cosas como grandes objetivos: vivir para la causa de Cristo y vivir estas vidas enfocadas en los demás. Es una especie de aplicación del resumen de la ley que nos dio el Señor, que es amar a Dios supremamente y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es una aplicación de esto. Pero es obvio que siempre necesitamos mantenernos reenfocando nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos. Cuando usted tiene una cámara que usted pierde el foco, usted tiene que reenfocar otra vez para que enfoque bien la imagen. Pues nosotros nos desenfocamos y necesitamos otra vez reenfocarnos. Y parte de lo que hace el libro de Filipenses es esto. Y en el capítulo 2, de manera particular, él pide a los filipenses lo siguiente en el capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Ven? Pablo estaba preocupado. Pablo quiere que los filipenses reenfocaran su vida. Dice, no debemos vivir para nosotros mismos. Es tan fácil ocuparnos en nuestros propios asuntos y perder de vista las necesidades que hay a nuestro alrededor. Y en ese contexto es que él coloca delante de ellos y de nosotros el grande y digno ejemplo de ser imitado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Jesús, el máximo ejemplo, el ejemplo supremo a quien imitar. Pero Pablo mismo se presenta como un ejemplo de sacrificio para los demás. En el versículo 17
de ese mismo capítulo de Filipenses 2, les dice: aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Ven, o sea, dice: no vivan para sí, estimen a los demás como superiores, concéntrense en los demás. Miren el ejemplo de Cristo. Miren lo que yo he hecho, dice Pablo. Estoy dispuesto a ser sacrificado como un sacrificio, dice, por vosotros. Pero no nos quedamos con el ejemplo del Señor ni el ejemplo de Pablo. Él ahora nos da dos ejemplos concretos en las personas de Timoteo y de Epafrodito. Es como, déjame descender un poco más para que podamos ver a qué es que yo me refiero cuando no debemos vivir para nosotros mismos. Y en esta sección que leímos en la lectura, nosotros vemos que lo principal que Pablo transmite a los filipenses es, por un lado, la intención que él tenía de enviarles a Timoteo con el propósito de informarse mejor de cómo estaban los filipenses. Y por el otro lado, ante la imposibilidad de enviar en ese momento a Timoteo, les habla de la decisión de enviarles a Epafrodito, quien había sido enviado por los filipenses hacia Pablo. Y él ahora lo está enviando de regreso con esta carta que nosotros estamos leyendo. Al darles esta información, Pablo hace mención de varias cosas sobre estos dos hombres, que es lo que me gustaría resaltar en los minutos siguientes. Pablo en el capítulo 3, versículo 17, da una exhortación: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, debemos ser imitadores de hombres fieles. Debemos ser imitadores de hombres piadosos. Yo solo sigo a Cristo, dicen algunos. No, debemos imitar a los que imitan a Cristo. Hay mucho que aprender de los que imitan a Jesús. Y lo dice la palabra de Dios, que imitando a tales personas podemos nosotros también correr correctamente. Y él dice, no simplemente dice el ejemplo que tenéis en mí, él dice el ejemplo que tenéis en nosotros. Y ahí él está incluyendo a gente como Timoteo y Epafrodito. Y los filipenses los conocían a ellos. Veamos entonces el caso de Timoteo. En los versículos 19 al 24 es cuando él presenta el caso de Timoteo. Nosotros ya leímos el pasaje. Él dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Él está confiando, él no está seguro. Él está diciendo: esto lo pongo en las manos del Señor. Yo espero en Dios poder enviarles a Timoteo. Y entonces en eso habla de Timoteo. O sea que él menciona cuál es el plan que tiene con Timoteo. Pero lo importante y trascendente del pasaje es el testimonio que Pablo da de Timoteo. El plan de Pablo con Timoteo era poder enviarles para saber cuál era el estado de la iglesia. Yo quiero que Timoteo me reporte cómo ustedes están. Timoteo había tenido que ver con la fundación misma de la iglesia en Filipos. Él se había quedado allí aun cuando Pablo había tenido que salir. Timoteo tenía relación con esta congregación y Pablo quería enviarle de nuevo y escuchar por testimonio de Timoteo, en quien él confiaba tanto, cómo habían transcurrido las cosas. Pero ¿qué testimonio da él acerca de Timoteo? Bueno, hermanos, estar asociado con Pablo no era lo que todos querían en esos momentos, porque Pablo estaba preso. No todo el mundo quería identificarse con Pablo, el preso. Sin embargo, Timoteo continúa identificado con Pablo y bien identificado con él. Estaba cerca de él. Pablo recomienda a Timoteo ante los filipenses, expresando que es alguien con el mismo sentir suyo, dice en el versículo 20. Hay una identificación entre ambos, como si dijera: a nadie más tengo así, ya. Es como si fuéramos trabajando al unísono, somos una misma melodía. Y al pensar en enviar a Timoteo, no estaba hablando de enviar a alguien que va hacia ellos por el mero cumplimiento del deber. ¿Qué puede pasar? Que alguien sea enviado y vaya para cumplir un deber. Pero no era así el caso de Timoteo. El caso de Timoteo era que Timoteo amaba a los filipenses.
Y dice el versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Timoteo tenía una genuina preocupación e interés en el bienestar espiritual de los filipenses. Era ese tipo de servicio desinteresado en el reino de Dios, un ejemplo de una vida orientada hacia los demás. Ahora, hermano, cuando Pablo habla así de Timoteo, él expresa algo de los demás. Miren el versículo 21. Dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Con quiénes estaba Pablo allí escribiendo esta carta? Él habla de nosotros. ¿Era Timoteo que estaba allí? ¿Quién más podía estar ahí? Quien sea que estaba ahí, oyó a Pablo decir, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y yo mismo cuando leo el pasaje, es como si estuviera viendo mi propio nombre también allí. Es como si tu nombre estuviera ahí. Timoteo está sinceramente interesado en ustedes. Yo a nadie más tengo como él, porque todos buscan lo suyo propio. Wow. Uno lee ese versículo casi tragando en seco. Pero me llama la atención el contraste del versículo 21. Un contraste entre los intereses personales y los de Cristo Jesús. De quien está hablando es de los filipenses. Timoteo está interesado en los filipenses y los asuntos de los filipenses. Pero lo que Pablo está diciendo, que esa preocupación de Timoteo era tener un interés en los asuntos de Jesús. Timoteo está interesado en ustedes, porque los demás andan buscando sus propios asuntos, no los de Cristo Jesús. Eso significa que Timoteo estaba en lo de Jesús, y lo de Jesús eran los filipenses. Vivir para Jesús se traduce en una vida orientada hacia los demás. En el versículo 22 añade algo más sobre Timoteo. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Timoteo era un hombre de fidelidad probada. Estaba dispuesto a servir a Cristo sirviendo a Pablo. Servir a Cristo sirviendo a Pablo. ¿Y en qué sirvió junto a Pablo? En la propagación del evangelio. Él no era Pablo, pero imitaba a Pablo mucho. No tenía el carácter idéntico de Pablo, porque él era reconocido por su timidez y hasta ciertas debilidades también que tenía, pero recorría mar y tierra para ayudar a las iglesias y para servir en la propagación del evangelio. El recorrido entre Filipos y Roma tenía unos más de 1,300 kilómetros. Y no estamos hablando de un pasaje de ida y vuelta. 2,600 kilómetros para ir a ayudar a una iglesia. Y como los metales que son puestos en el fuego para quitar las impurezas y quedarnos solo con el verdadero metal, Timoteo había pasado la prueba. Eso es un hombre probado, dice Pablo. Era alguien en quien se podía confiar. Ya habían pasado 10 años desde que Pablo lo conoció a él. Timoteo tenía las marcas y las cicatrices que muestran que había peleado la batalla con fidelidad. Pablo dice, él sirvió conmigo. Cuando había que servir, se podía contar con Timoteo. No era un espectador, sino un obrero en la viña del Señor. Estaba disponible y estaba dispuesto a ajustar su vida y su horario a los planes del apóstol Pablo. Y Pablo podía contar con él. A la luz del ejemplo de Timoteo, Stephen Lawson en su comentario hace una pregunta. Pregúntate si eres leal a los líderes espirituales que Dios ha puesto sobre ti en la iglesia.
¿Eres sumiso y alentador? ¿Alguien que apoya a aquellos que te sirven en lugar de prontamente ser negativo, crítico y orgulloso? Porque ver este ejemplo es poderoso. Un hombre como tú y como yo, de quien Pablo podía hablar tan bien. Pero tenemos el ejemplo de Epafrodito en los versículos 25 al 30. No solo Timoteo, también está Epafrodito. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, etcétera, etcétera. Alguien que añoraba, dice allí, a los filipenses. También habla de ese amor y de ese interés por los hermanos. No era simplemente la institución que Epafrodito amaba, eran los hermanos. Veamos algo sobre su carácter y su persona primero. Bueno, el nombre Epafrodito, que no era extraño en los días del Imperio Romano, se deriva del nombre de la diosa griega Afrodita. Y lo cual puede informarnos que sus padres habían sido devotos del culto a esa diosa. Algunos cristianos cambiaban sus nombres cuando se convertían, otros no, otros los dejaban, porque no se trata de un asunto de nombre, sino de realidad. Pero no sabemos cómo él vino a la fe, ni si Pablo tuvo algo que ver con ello o no. Conocemos muy poco acerca de Epafrodito. Algunos creen que él fue pastor en Filipos, pero de eso tampoco hay certeza. Lo que sí podemos decir es que era un miembro reconocido y útil de la iglesia y un hombre de confianza del apóstol Pablo. Y la identificación que Pablo da de él son estas 5 cosas. Mi hermano, mi hermano. Pablo no solo dice es un hermano, dice él es mi hermano. Pablo habla de él con afecto. En segundo lugar dice es colaborador. Él trabaja conmigo. Reconoce la contribución que Epafrodito había hecho en la obra del Señor. Y el que Pablo fuera el personaje más reconocido no quiere decir que él pudiera hacer esa obra solo, sino que hay muchos otros que no son reconocidos tanto que sin ellos la obra de Pablo hubiera sido prácticamente imposible, pero contribuyeron significativamente. Y Epafrodito es uno de ellos. Colaborador. Tercero, dice compañero de milicia. Compañero de milicia. La vida cristiana como si fuera una batalla, un término militar. Estamos en una guerra y para librarla necesitamos pelear juntos como soldados de Jesús. Epafrodito fue un buen soldado de Jesús. Pasaron por momentos difíciles juntos. Era una guerra. Como todos estamos llamados a pelear por Jesús. A unos Dios los coloca en el frente de batalla, otros tienen otra función que cumplir, pero todos debemos pelear la batalla del Señor. Y Epafrodito era un buen soldado de Jesús. Dice vuestro mensajero. Vuestro mensajero. La palabra apóstol es la que se utiliza aquí. Es alguien que es enviado. Epafrodito fue un mensajero oficial enviado por los filipenses hacia Pablo. Su misión no era un asunto sencillamente de llevar una ayuda material para Pablo como llevó y ya, no. Él tenía que permanecer y colaborar con Pablo en lo que pudiera. Y es la impresión que uno tiene cuando uno lee la explicación que Pablo hace sobre la preocupación que tuvieron los filipenses al enterarse que Epafrodito había enfermado. Cuando se enferma Epafrodito, de alguna manera la información llega a los filipenses. La preocupación de Epafrodito era que los filipenses estaban preocupados por él. Y dice el texto que él quería que ellos supieran que él estaba bien ya, para que no estuvieran preocupados. Oigan, ¿qué corazón tenía este hombre? Pero dice vuestro mensajero. Y luego dice vuestro servidor para mis necesidades. El término servidor que se usa allí es un término que habla de un servicio espiritual, de donde viene la palabra liturgia. Y no se trataba de hacer llegar una ayuda a Pablo y nada más. Aquí está lo que le mandaron, punto, y me voy. No, él podía ministrar a una gama de necesidades que tenía el apóstol Pablo. Y a un ser de aliento, de exhortación para el apóstol Pablo. Y es interesante que él no es simplemente mi servidor, es vuestro servidor. Él está sirviendo a ustedes, sirviéndome a mí. ¿No te gustaría que el cielo te viera a ti? De la misma manera que Pablo podía hablar de Epafrodito. Eso no se logra
sencillamente nosotros dejando de hacer lo malo. Porque nosotros podemos cuidarnos mucho y no hacer lo malo, y no dar ninguna nota discordante. Piensa en la hermana fulana o el hermano fulano. No, mira, ese hermano es un buen miembro de la iglesia, nunca causa problemas. Pero no es simplemente si estamos dejando de causar problemas, es que si estamos haciendo mucho bien. ¿Qué tanto bien estamos haciendo? Esa es la gran pregunta. Y para eso tenemos que estar entregados, como Timoteo y como Epafrodito. Pero además de su carácter, veamos algo de su obra, la misión que él fue a cumplir. Su obra. Dice que él añoraba a los filipenses y dice que estuvo enfermo a punto de morir. ¿Cómo ocurrió esto? Ocurrió en el proceso de él viajar esos 1,300 kilómetros para llevarles ayuda al apóstol Pablo. Esa Lawson, una vez más, que dice: cuando los santos de Filipo se enteraron del encarcelamiento de Pablo en Roma, la preocupación por él floreció de nuevo y se prepararon para enviarle otra ofrenda. Cuando el asunto de la entrega de los fondos recaudados surgió, Epafrodito se ofreció sin titubear a hacer el largo y arduo viaje a Roma para entregarlos. Totalmente consciente de la integridad y confiabilidad del hombre, la iglesia aceptó gustosamente su oferta. Pero Epafrodito no se le estaba permitiendo ir simplemente como agente privado, sino que fue solemnemente comisionado por todos como su mensajero y ministro de la necesidad de Pablo. Y de eso lo leemos cuando en el capítulo 4, Pablo dice en el versículo 18: yo he recibido todo lo que ustedes enviaron, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Él cumplió la encomienda y llevó la ofrenda que los filipenses habían recogido para el apóstol Pablo, que estaba preso. Y vemos a Epafrodito permaneciendo con Pablo después de hacer la entrega de esto. Y en ese contexto él se enferma y estuvo al punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia, dice Pablo, no solo de él, sino también de mí, salvándolo a él. Y es una manera tierna en la que Pablo habla acerca de esto. Pero es como si nosotros pudiéramos ver en esta ofrenda de los filipenses el amor de los filipenses, pero también el amor de Epafrodito por el mismo Pablo, que está dispuesto a hacer este recorrido para llevarle. Porque como alguien dice, él no fue simplemente a llevarle un regalo, él mismo fue un regalo para Pablo. Él mismo fue un regalo para Pablo. Este hombre tomó tan en serio lo que él estaba haciendo que llegó a enfermarse a punto de morir. Aceptó de todo corazón cumplir con su misión. Y entonces ahora que él tiene que enviarle de regreso a los filipenses, él les dice dos cosas: recíbanlo en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él. Razón, dice el versículo 30, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Arriesgó su vida para servir a la iglesia de Filipos y para servir al apóstol Pablo. Era Calvino que decía que Epafrodito prefería antes ser negligente con su salud que deficiente en su deber. Lo hizo con todo el corazón. Estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está identificando como la obra de Cristo? El servicio de trasladarse de Filipos a Roma para llevar la ayuda. Hacer eso era hacer la obra de Cristo. ¿Estás tú haciendo la obra de Cristo? ¿Estás tú dispuesto a ir donde quiere el Señor? A hacer lo que Él determina, sin importar el costo. Abraham salió sin saber a dónde iba y lo hizo por la fe. ¿Qué haremos tú y yo por la fe en el mismo Señor y por la causa de un Cristo que ya sabemos que murió, resucitó y que ascendió a los cielos? Qué buen ejemplo tenemos en estos hombres de lo que es servir en la causa de Cristo, porque todos estamos llamados a colaborar con la causa de Cristo, y eso involucra dejar de procurar nuestros propios intereses y dedicarnos a los de los demás. Hermanos, sed imitadores míos, dice Pablo, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. De manera de conclusión, unas palabras de aplicación, hermanos. Un texto como este
debe hacernos tomar la determinación de servir de estímulo para aquellos que ministran el Evangelio. Un texto como este debe hacernos tomar la determinación de servir de estímulo para aquellos que ministran el Evangelio. Los filipenses se preocuparon por Pablo y lo cuidaron. Timoteo estaba allí al lado de Pablo. Epafrodito estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio para ministrar a Pablo y alentarlo. En segundo lugar, un texto como este debe motivarnos a imitar a los que así están comprometidos con la causa del Señor Jesucristo. Comprometidos con la causa del Señor Jesucristo. No somos llamados a admirar a esos hombres, estamos llamados a imitar a esos hombres. ¿Quiénes son los modelos de quienes tú has estado aprendiendo últimamente? ¿Qué personas son de más influencia en tu vida? ¿Están influyendo para bien o para mal? ¿O has estado tú imitando a algunos que no están haciendo nada escandalosamente mal, pero que tampoco están contribuyendo para el bien de la causa de Cristo? En tercer lugar, un texto como este nos hace un llamado a estar activamente involucrados en la obra del Señor. Activamente involucrados en la obra del Señor. La vida cristiana es intensa porque se trata de la obra de Cristo. Es la causa de Cristo. Y hay mucho por hacer. Y todos estamos llamados a hacer algo. Todos estamos llamados a contribuir de una manera o de otra. Nadie debe ser espectador en esto. Nadie debe meramente ocupar un asiento. ¿Qué tú vas a hacer? En cuarto lugar, un texto como este nos demuestra que no estamos supuestos a hacer la obra del Señor solos. No estamos supuestos a hacer la obra del Señor solos. Todos necesitamos la compañía de otros. Y por eso Bunyan nunca deja a su personaje cristiano solo en su alegoría del progreso del peregrino. Pablo no estaba solo y tú no estás supuesto a vivir la vida cristiana solo. Yo te pregunto, ¿quién está cerca de ti para estimularte, para exhortarte, para amonestarte cuando sea necesario, para ayudarte? ¿Quién está? Y finalmente, en quinto lugar, un texto como este nos enseña que sin duda el camino más excelente para ser útiles en el reino de Dios no es ir tras la búsqueda de nuestros propios intereses, sino ir tras los intereses de Cristo Jesús. ¿Qué tanto concuerdan tus intereses con los de Cristo? Los pensamientos que ocupan tu mente y la forma en que tú usas tu tiempo, ¿qué revelan? ¿Estás tú interesado en los asuntos de Cristo Jesús? Porque estar interesado en los asuntos de Cristo Jesús es estar interesado en los asuntos de su pueblo, de su obra, de su iglesia. El Señor nos ayude a ser imitadores de tales hombres.